Buenas tardes, ¿me escucha bien? Hola, sí, sí, se escucha bien. Bueno, pues un gusto contigo, que de momento eres único, capaz que luego se suma alguien más. Em, Seguramente, sí. sí, de todas maneras nosotros vamos a iniciar, por supuesto, ¿no? Y ya después mi idea es cómo hacer la presentación, porque esto queda grabado para la gente que después lo pueda ver, ¿no? Y luego, si quieres, pues hablamos de alguna cuestión, ¿sí? Bien. Con quién se suma, ¿no? Ya me dices si se ve bien la pantalla. ¿Está viendo bien? Se ve bien, sí, sí. Bueno, pues entonces vamos a tratar de ser como rápidos, ¿no? Un poco lo que tenía para presentar. Había pensado como agregar así alguna cuestión que tuviera pues, un poco más de valor o que otorgara un poco de valor a lo que está en la plataforma, ¿no? Y en concreto, pues bueno, las actividades que hay que hacer ahora para esta segunda entrega tienen que ver con cómo aplicamos la ética en el caso concreto, ¿no? Esos casos vienen escritos, ¿no? Y aquí pues comentaba un poco algunas de las investigaciones que estamos haciendo en México, ¿no? Relativos a pues un relevamiento que hicimos de algunos, diríamos que algunas fallas usuales en eso que llamamos la aplicación de la ética en las organizaciones, en concreto las organizaciones públicas, pero también lo hemos extrapolado para el caso de las organizaciones privadas en algunos reportes, y que tienen que ver con, primero, pues como todo, ¿no? Es decir, cuando se hace una ley de ética, o por ejemplo en algunos países como Europa, que tienen leyes de ética y responsabilidad social para las empresas, ¿no? Pues usualmente los legisladores o quienes en una organización deciden poner en marcha una determinada infraestructura ética, es decir, poner en marcha un conjunto de dispositivos organizacionales y de regulaciones internas de la organización para pues, gestionar esto que llamamos la ética en una organización. Pues muchas veces eso se hace desde lo que pues llamamos la reflexión moral, ¿no? Es decir, todos los seres humanos tenemos una reflexión moral espontánea, ¿no? Que tiene que ver, pues, o está asociada, ¿no? Cómo nos enfrentamos o a determinados conflictos, problemas, tensiones éticas en las organizaciones. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones públicas, es decir, cuando se hace una ley de ética, una ley de responsabilidad corporativa, como hay en algunos países, pues los legisladores hacen esas leyes desde ese nivel de reflexión moral, ¿no? Y eso tiene ciertos riesgos, ¿no? Porque no se ha tematizado adecuadamente la cuestión, ¿no? Ese nivel de reflexión moral es un nivel espontáneo, más, diríamos que, pues intuitivo, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos, pero no es un nivel que esté elaborado, ¿no? Por eso cuando hablamos de la tematización ética estamos hablando de ordenar, primero de analizar, investigar cuáles son los principios, las normas, los valores que están detrás de la textura moral de las organizaciones, y segundo, ordenarlos, es decir, establecer si unos son más importantes que otros, la jerarquía que tienen, etcétera, ¿no? Eso es una tematización, es por lo tanto una reflexión que está, por así decir, más elaborada. Con esa tematización ética tiene a su vez tres grandes niveles de reflexión. Por un lado, tenemos el nivel de las éticas descriptivas, que es el que está relacionado con las herramientas de las ciencias sociales, pero también de las ciencias naturales. Hoy existe una rama que es la neuroética, que nos habla un poco de cómo nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico, ¿verdad? Central, nuestro cerebro básicamente, procesa información, los sesgos, que se llaman, ¿no? Sesgos
de información, las respuestas que damos, ¿no?, en términos morales, etcétera, ¿no? Y por supuesto las ciencias históricas, las ciencias antropológicas, las ciencias sociales, que con herramientas como pues, los grupos focales, las encuestas, etcétera, pueden darnos cuenta, pueden describir, que por eso se llama ética descriptiva, describir cómo es la textura moral de una organización y de una sociedad, ¿no?, y de las personas, porque hay también una rama que se llama la psicología moral que nos enseña cómo las personas tenemos un razonamiento moral que va cambiando con el tiempo y está expuesto a la lógica de la situación, la lógica de la circunstancia, y al tiempo, pues, tiene un desarrollo, una evolución, ¿no?, con el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, las éticas descriptivas justamente lo que hacen es, nos ayudan a comprender, por eso descriptivo, es decir, describen, no se preocupan por si los valores, las normas, los principios involucrados son correctos o no. No me interesa eso, sino describen los que son, es decir, nos ayudan a comprenderla, ¿no? Y cuando en una organización nosotros iniciamos pues, una infraestructura ética sin prestar atención a este nivel de reflexión, y podemos, por ejemplo, hacer un diagnóstico ético con un cuestionario, o, por ejemplo, utilizar algunas de las herramientas nosotros desarrollamos en el caso de la Policía Barrial de Córdoba, pues una aplicación alojada en un sitio web para comprender cómo los policías resolvían situaciones conflictivas en las que se encontraban en su gestión en la calle, porque es importante comprender eso, ¿no? Entonces, una ética descriptiva nos ayuda a comprender un poco esa textura moral de las organizaciones, de las sociedades, etcétera, para después poder definir instrumentos éticos de aplicación que sean más eficaces. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay una ley de ética, ¿no?, que pues, está pensada para el sector público, por supuesto, y lo que pasa es que los legisladores pues, ni siquiera se preocuparon por entender cuáles son los valores que están asociados detrás de los distintos modelos de gestión ética, ¿no? Porque cada modelo tiene también unos valores detrás. Entonces, con esa ética descriptiva nos ayuda a comprender eso, nos ayuda a comprender cómo en una sociedad los valores, las normas, tienden a reproducirse de unas instituciones a otras, ¿no? Yo que tengo una experiencia internacional, pues a veces uno aprecia que nuestras instituciones y nuestras organizaciones son verticalistas, son jerárquicas, funcionan a veces por criterios decisionales que más que ver con la eficiencia o la eficacia tienen que ver con que, pues, cosas tales como la amistad, ¿no? Entonces, bueno, esa tendencia a que las instituciones funcionen y las organizaciones funcionen con unas pautas de comportamiento similares, se llama isomorfismo estructural. Entonces, si nosotros no comprendemos muy bien cuáles son las pautas de funcionamiento ético en una sociedad, en sus instituciones, es muy difícil que hagamos nada que sea pues fértil, ¿no? Pero otro fallo que también está asociado a esta cuestión de la aplicación de la ética tiene que ver con el prestar atención a lo que se llama la ética normativa. La ética normativa es aquella que se encarga de varias cuestiones. Una muy importante en nuestros días, que es lo que llaman el tema de los fundamentos, de la fundamentación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hoy tenemos el gran reto de regular éticamente la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que se está haciendo hasta hoy, pues la verdad que deja bastante que desear, porque el tema es que la inteligencia artificial usada en los procesos de gestión, pensemos, por ejemplo, lo que se llama el paradigma de la gobernanza de datos, cómo intercambiamos datos del sector público al sector privado, etcétera, o cómo se usa inteligencia artificial en determinadas ramas, por ejemplo, la salud, ¿no? Salud, usamos un robot, el robot hace mal las cosas, ¿quién es responsable? Diseñó ese robot, el médico que tenía que hacer la operación en lugar del robot, en fin, abren una serie de cuestiones relativas a la naturaleza de la responsabilidad moral o de la responsabilidad jurídica o acerca de incluso la propia naturaleza del sujeto moral cuando utilizamos inteligencia artificial para toma de decisiones, ¿no? Que ponen en entredicho pues, pues, nuestro sistema normativo tradicional. Entonces, ahí necesitamos volver otra vez a pensar
los fundamentos conceptuales, los fundamentos teóricos que están detrás. Tenemos un sistema jurídico que está hecho para la conciencia humana y no para la inteligencia artificial. Es un ejemplo que estamos poniendo, un problema de ética normativa. Y en las organizaciones en concreto, la ética normativa pues, nos ayuda, primero, a que todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista ético esté anclado en el sistema normativo que regula nuestra actividad, ¿no? Y que, por ejemplo, si vamos a utilizar normas de compliance o ISO, o que queramos usar, pues obviamente tenga su rigor en el sentido de estar, como digo, anclado, ¿no? A estar anclados esos procesos de gestión a las normas que regulan los mismos, ¿no? Por una actividad determinada. Entonces, claro, si nosotros, por ejemplo, hacemos un código de ética que forma parte de lo que se llama la soft law, ¿verdad? Pues ley que no es propiamente ley en el sentido jurídico, ¿no? Pero no lo anclamos bien con las normas que regulan la actividad, la profesión, la organización, etcétera, pues eso acaba por no servir para nada, ¿no? En el caso de algunos relevamientos que nosotros hicimos pasa eso, ¿no? Se ponen códigos de ética que no están bien fundamentados en el sistema normativo vigente, ¿no? Finalmente la metaética, que es cómo las personas aplican, tiene que ver con la parte de la socialización o de la cultura, ¿verdad? En una organización, cómo las personas aplican, pues, siguiendo con el ejemplo que poníamos, ese código, ¿verdad? Cómo lo entienden, cómo lo interpretan, cómo razonan moralmente y cómo justifican moralmente sus propuestas, ¿no? Entonces la metaética es central porque obviamente el modo como las personas comprenden esos valores, etcétera, va a determinar cómo son aplicados, ¿no? Bueno, esto que yo llamo el ciclo de aplicación de la ética, es necesario tenerlo en cuenta en el diseño de las infraestructuras éticas que vamos a utilizar en las organizaciones para que las mismas sean eficientes o eficaces. Otra cuestión que está presente en los casos y que es un paradigma muy actual, ¿no? Fijaros que además esto, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al plan, a los programas europeos de resiliencia y recuperación económica, ¿no? Ellos derivan después hacia cuestiones tales como la digitalización, ¿no? O cuestiones tales como la apertura de las instituciones públicas o privadas para generar un pilar fundamental en la economía del conocimiento, que es la confianza, ¿no? Es decir, hoy los datos son el petróleo mediante el cual podemos gestionar, pero los datos, pues primero, están protegidos por derechos en el tratamiento de los mismos, para no afectar los derechos de las personas. Y segundo, pues muchas veces las personas pueden ceder o no ceder esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa había una reglamentación de los datos muy estricta para proteger los derechos de las personas, pero pues, esto limitaba la cantidad de datos con la que nutrir las inteligencias artificiales que se usaban en los estados y en las organizaciones. Eso produce sesgos, entonces se dieron cuenta que necesitaban datos más finos, mayor cantidad de datos y datos de mayor precisión, más finos, ¿no? Pero claro, eso exige pues, todo un rediseño de las organizaciones para gestionar los datos, ¿no? Pero lo básico es que esos datos no van a fluir si no existe confianza. La confianza es el cemento que hace que nosotros, por ejemplo, y en ese reglamento europeo de datos, de gobernanza de datos, hay dos grandes mecanismos, que es el de intermediación de datos uno y el otro, cesión de datos. La intermediación de datos hace referencia a cómo las empresas ceden datos al Estado y el Estado cede datos a las empresas, garantizando los derechos de las personas para mejorar los servicios y para crear valor, ¿no? Y al tiempo, la cesión de datos es cuando las personas o las empresas o las organizaciones en general ceden datos con fines altruistas, es decir, para, por ejemplo, investigación. Si nosotros cedemos los datos de historia clínica para que haya investigación bioinformática, es un ejemplo. Bueno, todo esto no funciona bien si no hay una confianza en todo el ciclo. Hay una confianza que obviamente tiene que ver con que haya adecuada protección, ciberseguridad, etcétera, etcétera,
por supuesto, ¿no? Pero tiene que ver también con la confianza que tenemos las personas en las instituciones. Hemos visto que uno de los factores de corrupción es la desconfianza que tenemos las personas en las instituciones y en las organizaciones, ¿no? ¿Cómo regeneramos esta confianza? Bueno, pues hoy por hoy uno de los pilares fundamentales en este nuevo paradigma, diríamos, que de la gestión involucra lo privado y lo público, es precisamente la gestión de integridad, se llama, la construcción de integridad, ¿no? En Europa, al menos, y en realidad en todo el mundo, se está poniendo foco en esta idea de la construcción de integridad. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de dos, creo que es un poco lo que quería dar un panorama general de esto, ¿no? Hablamos de, por un lado, integridad quiere decir integrar, cómo construimos integridad desde las diversas instituciones, organizaciones, asociaciones, etcétera. ¿Qué se hace para integrar las acciones y construir integridad entre todos, ¿no? Y en segundo lugar, quiere decir cómo en una organización construimos integridad teniendo en cuenta pues, algunos instrumentos que vamos a ver, ¿no? Lo que esto nos quiere decir es que cuando hablamos de la ética tenemos que pensar en un abordaje con múltiples áreas. Tenemos que trabajar a nivel cívico, de manera colaborativa y cooperativa, y por eso referencia a que hay que trascender ese paradigma clásico de la responsabilidad social centrado en la filantropía, más o menos, es decir, en el ayudar, ¿no? A una idea más integral en la que, bueno, pues la construcción, como estamos diciendo, de integridad es un capital positivo para las propias organizaciones. Hay herramientas para trabajar esto. Pensemos, por ejemplo, en pues cómo a nivel docente se pueden incorporar pues, plataformas para enseñar a las personas a todos los derechos que tienen en temas de administración electrónica o gobierno abierto. O después, algunos ejemplos, que hay un reporte que se llama Aportes de las Ciencias de la Conducta a la Integridad, que habla de la OCDE y que habla cómo se utilizaron esto enfoque que se llama la economía conductual, el SNAFES, pues para construir en organizaciones públicas y privadas buenas conductas. Es decir, entonces, pasar un poco de la idea de la ética como control, supervisión, fiscalización, etcétera, a la idea de la ética como vamos a construir un paradigma de buenas prácticas, de buenas conductas, ¿no? Utilizando, pues, lo que llaman la economía conductual, ¿no? Comprender cómo tomamos nuestras decisiones y tratar de incidir en ese nivel, ¿no? O, por ejemplo, a nivel de ética social, hoy vamos a hablar un poco de los sistemas nacionales de integridad, y pues nosotros acá en Córdoba hemos propuesto hace 2 años, ya casi 3, a ver ahora con la nueva legislatura, si hay suerte, una ley de ética e integridad que contaba con este enfoque global, ¿no? y holístico, en el que colaboraban las instituciones públicas con las asociaciones sociales, con las empresas, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? O un ejemplo también de cómo se aborda eso es los comités para el futuro, como el caso de Finlandia. El Comité para el Futuro del Parlamento de Finlandia está constituido desde el año 57, si mal no recuerdo. Y este es un ejemplo de cómo pues es un comité permanente, es decir, se designa por cada periodo de legislatura unos diputados, unos legisladores que se van a encargar del Comité para el Futuro, pero este comité convoca expertos para los grandes temas legislativos. Por ejemplo, la reforma educativa, o esto que estamos hablando de la economía del conocimiento. Entonces, se puede trabajar desde una ética social buscando políticas públicas de Estado que traten un poco de consolidar diseños institucionales y normativos para la construcción. En el nivel de la ética organizacional, que hoy vamos a hablar específicamente, cómo gestionamos la ética a través de una herramienta como los marcos de integridad organizacional. A nivel de ética profesional, por supuesto, avanzar un poco en cultivar, y aquí las universidades son importantes, un perfil profesional de personas pues, que no solo buscan hacer su trabajo conforme a lo que la ley dice, ¿no? Decía Victoria Camps, que la ética no consiste tanto en hacer lo que se debe hacer, sino en querer hacerlo. Es decir, en ponerle a esa actividad o a esa acción digamos, un
un entusiasmo, ¿no? Entonces, o las éticas del cuidado, ¿no? Es decir, unas éticas que vienen de la tradición feminista y que nos ayudan un poco a entender pues, la vulnerabilidad de las personas y esa centralidad que tiene la vulnerabilidad en la gestión o la administración, ¿verdad? Que tenemos que desarrollar, ¿no? Finalmente, la ética política, pues que podemos abordarla también desde múltiples aristas, como las leyes de buen gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante es que cuando hablamos de integridad hablamos de una construcción colaborativa. Como vemos en esta imagen, la integridad en una nación, en un Estado, en una sociedad, se construye desde los distintos poderes, desde los órganos de aplicación de la ley, los órganos encargados de defender a las personas, como la Defensoría del Pueblo, las auditorías, ¿no? Los partidos políticos, los medios de comunicación, la sociedad civil y las empresas. La integridad es resultado de una construcción colaborativa. En el caso de Argentina, pues una de las entidades que forma parte de la agencia anticorrupción, la oficina anticorrupción en concreto, que es uno de estos pilares, ha creado o pues ha desarrollado dos grandes estrategias. Por un lado, los enlaces de integridad, que es una estrategia mediante la cual se busca que las instituciones públicas, sobre todo, construyan integridad a su interior y compartan prácticas, experiencias y, sobre todo, que compartan también cómo pues, generar esa integridad de manera colaborativa. Pero también la otra gran experiencia es precisamente el registro de integridad y transparencia empresarial en el que se busca pues, construir la integridad con la sociedad civil, las empresas, etcétera, ¿no? Pueden ustedes, si tienen interés, pues estudiar un poco eso. Nosotros hemos desarrollado en concreto una metodología que pone foco en cómo pues, la integridad, primero, un proceso para construir un marco de integridad en las organizaciones, en cada una de las organizaciones, y modos de comunicar las organizaciones unas con otras en este abordaje que decimos integrativo. Pasa por esas 5 fases que tienen ahí, desde pues, procesos de sensibilización hasta la creación de pues, equipos responsables y diseño de instrumentos que vamos a utilizar. Un poco lo que ustedes tienen que hacer, la actividad práctica, pues es esto, ¿no? Ser como simular que son como si fuera un equipo responsable que tiene que definir qué instrumentos utilizar de modo estratégico para abordaje de la situación. Y desde el punto de vista de la estructura, este sistema ético integral que nosotros queremos o estamos trabajando en diseñar, pues parte obviamente de una política nacional de ética pública que tiene que ser construida a través de metodologías que llaman del multi-stakeholding estratégico, es decir, el involucramiento de la pluralidad de actores mediante metodologías ágiles y escenarios también ágiles y con distintos formatos para crear los lineamientos de esa política pública de Estado que luego va a permear en cada una de las instituciones, organizaciones y que puede perfectamente utilizar herramientas de la ética organizacional como los marcos de integridad y por supuesto también a nivel educativo prestar atención a esto que decíamos antes de cómo enseñar a las personas a tener juicios éticos fundados, consistentes, complejos, y no responder, por lo tanto, desde ese nivel más automático de la reflexión moral que puede llevarnos a errores de distinto tipo, ¿no? Bien, en concreto, los sistemas de integridad buscan construir integridad interinstitucional, interorganizacional, y los marcos de integridad buscan construir integridad institucional al interior de cada órgano. Ambos parten de una decisión política en la construcción de integridad, por supuesto, el liderazgo en las organizaciones. ¿No? Cuando hablamos de la integridad institucional, y yo pongo el caso de la gestión pública porque tiene que ser ejemplar, ¿no? Que el Estado tiene una función de metagobernanza, ¿no? Que no puede delegar. Hasta la fecha, el Estado es lo único que hemos intentado que permite pues, introducir ciertos mecanismos de regulación y definir ciertas pautas de convivencia cívica, ¿no? Hasta la fecha. No sé si en el futuro podamos. Otra cosa es que el Estado hay que reducirlo mucho, ¿no? Pero es otro tema, ¿no? Lo que vemos es que en cualquier institución, sea pública o privada, y en el caso de una institución pública, la centralidad está en la profesionalización, ¿no? En el caso de la función privada, pues está en que los niveles de la organización pues, cumplan sus funciones, claro, ¿no? Pero lo que es importante es
como vemos, que hay que construir cultura ética en las organizaciones y eso se hace sobre todo en la gestión humana. Por un lado, a nivel de gestión humana, es decir, de cómo gestionamos el desarrollo de personas en las organizaciones que actúen conforme a principios y valores, ¿no? Cumplan con las leyes, por supuesto, ¿no? Y también cómo utilizamos herramientas como los marcos de control interno para evaluar riesgos que pueden afectar a la integridad. Yo quiero traeros aquí, pues, bueno, primero, ¿por qué esto es importante? Porque cada vez más las organizaciones estamos expuestas a lo que llamamos los retos de la complejidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la gestión del talento en las organizaciones. Ya hoy determinados talentos, lo que llaman que pertenecen a la generación Z, por ejemplo, no tienen las mismas expectativas, las mismas características que otras generaciones, los millennials, etcétera. Y muchas veces en las organizaciones se generan pues, conflictos que tienen que ver con el hecho de que estas distintas generaciones pues, presentan perfiles de valores, de hábitos, de creencias, etcétera, distintos, ¿no? Entonces, pues una organización funcione, que genere pues eso que llamamos un clima laboral bueno, que es uno de los grandes elementos de retención del talento, necesita prestar atención a esta cuestión de cuáles son los valores, las creencias, etcétera. Y sobre todo a cómo muchas veces en una organización funcionamos por eso que es una ideología, ¿no? Es decir, un conjunto de valores dominantes que no nos hemos cuestionado y que dan sentido a nuestras prácticas, pero que pueden reproducir, ¿no? Pues diríamos que tramas perversas, ¿verdad? En las que aparece de repente el poder, la arbitrariedad, el capricho, etcétera. Entonces ese tipo de cuestiones es importante gestionarlas en nuestras organizaciones. Para eso precisamente esto que presentábamos al principio, es lo que llamamos la tematización ética, es decir, pues, por ejemplo, comprender, ¿no? Cuando hablamos en el método Harvard de solución de conflictos, uno de las claves de ese método es lo que se llama eh, em, la negociación puesta en intereses, focalizada en intereses, ¿no? Los intereses tienen que ver con valores, con creencias, etcétera, de las personas. Por lo tanto, comprenderlos, explicitarlos, analizarlos, que es precisamente lo que hace una tematización ética, nos va a ayudar, ¿no? A tratar de gestionar una buena práctica en ese. Bueno, aquí os pongo un ejemplo, ¿no? de, de cómo utilizar esta herramienta, este instrumento, este paradigma de los marcos de integridad para generar integridad en una organización. Primero, no podemos construir integridad si no es de manera colaborativa. Por eso tenemos que prestar atención al contexto externo, cómo nos relacionamos con las demás instituciones, organizaciones, empresas, y al contexto interno, que es interno porque obviamente las personas que trabajan con nosotros son personas que están pues en otras organizaciones, ¿no? En otras familias, en otras empresas, etc. Y por lo tanto, cómo gestionamos nuestros vínculos con esas personas para crear un clima laboral saludable es importante. Nosotros trabajar la integridad en relación al contexto, ¿no? Lo importante de esta lógica de los marcos de integridad es que cuando nosotros vamos a decir, bueno, vamos a desarrollar un programa de integridad organizacional. El programa de integridad organizacional tiene una serie de instrumentos que llamamos esenciales. Eso quiere decir que sí o sí tienen que estar porque forman parte de los elementos básicos de ese programa de integridad. Y otros complementarios en el sentido que ayudan o que permiten a lo mejor incluso hasta operacionalizar bien estos esenciales, ¿no? Pongamos el ejemplo de los códigos, ¿no? Un código tiene que estar, como decíamos, adecuado a la organización, nivel de ética descriptiva, bien fundamentado en las normas, nivel de ética normativa, y tenemos que garantizar a través de procesos como pues, la socialización, protocolos de socialización, de difusión del código, canales de consulta, ¿sí? Protocolos de cumplimiento cuando no se cumple el código. Ahí estamos en el nivel de metaética y de ética
ética normativa también, y tiene que existir una estructura responsable de los mismos. O bien, pues si la organización es grande, puede existir un comité de ética. Ese comité de ética, a su vez, tiene que tener ciertas características para que sea bueno, ¿no? Nosotros sabemos que ese comité de ética, y resulta que ponemos ahí a los directivos de la organización, pues eso no es una buena práctica, ¿no? Que hay que tratar de buscar pues, una distancia, ¿verdad? Una distancia epistémica, una distancia con los responsables de la organización, ¿no? Y eso es precisamente una estructura, ¿no? O puede ser dentro del área de recursos humanos una estructura, un consejo que se convoque pues determinadas épocas, determinados momentos al año. En fin, hay distintos modelos y distintos casos. Lo interesante es que siempre que tengamos estos elementos esenciales, hablamos de integridad cuando hablamos de la coherencia de instrumentos, procesos y estructuras. Lo que yo observé en distintas organizaciones es que se hacen códigos que no están bien hechos, o que se hacen códigos que no están anclados al sistema normativo y por lo tanto no sirven para nada porque cuando alguien los incumple no pasa nada, o que se hacen códigos que no se socializan, o que se hacen códigos que no tienen canales de comunicación adecuados, etcétera, ¿no? O la otra gran falla, que es que se hagan códigos, pero no hay estructura responsable de los códigos y se delega eso en el comité directivo de la organización, que pues, tampoco es la ¿no? Y finalmente, lo que llamamos los elementos complementarios, ¿no? Que son aquellos elementos que ayudan en la gestión de integridad. Por ejemplo, ¿sí? Un instrumento puede ser que nosotros tengamos dentro de la evaluación de desempeño competencias relacionadas con la ética. Hay algunas competencias que ya están usualmente en la evaluación de desempeño, como por ejemplo orientación al consumidor, etc., que sí tienen relación con la ética, por supuesto, pero hay otras competencias como ética o integridad que están en muchas organizaciones, son importantes, ¿no? Entonces, ahora, bien, esa competencia, trabajamos áreas de gestión de talento, pues sabemos que las competencias que tienen que estar bien granuladas, definidas, con criterios que sean lo más objetivos posible, etcétera, ¿no? ¿Cómo la evaluamos? Pues mal evaluamos una competencia como ética si la evaluamos porque el jefe pone la A o la D, el 1 o el 4, según la gradación de competencia, que le viene en gana, en base a que le cae bien o le cae mal la persona, ¿no? El proceso es inadecuado y finalmente, ¿quién es el que se encarga en concreto de la gestión de estas evaluaciones? En este cuadro os dejo esta lógica que decimos: código, canales de denuncia, protocolos de cumplimiento, instancias de socialización, fundamentación jurídica, estructura, comité de ética o una auditoría interna o externa, o cómo la anclamos a sistemas de auditoría que se apoyen en normas como sistema de gestión ética 21. Lo importante es que los instrumentos, los procesos y las estructuras sean coherentes, tengan una lógica coherente, ¿no? Instrumentos complementarios, ética e integridad. Para evaluar una competencia como ética e integridad, lo mejor es una evaluación 360 grados, en la que están involucrados superiores, subordinados, pares o colaboradores, clientes, etcétera, ¿no? Y estructura, ¿no? ¿Quién lo organiza? El contexto de integridad, ¿cómo trabajamos el clima ético? Ya existen pues, maneras de trabajar el clima ético de las organizaciones, con indicadores, etcétera, etcétera. O cómo tenemos una política de actuación, por ejemplo, en entornos corruptos. Es decir, cuando existe una corrupción generalizada, ¿cómo vamos a actuar de la manera más ética posible? Una política de actuación en entornos corruptos o una política de integridad, ¿no? En la materia, esto voy a ir rápido, para pasar a detallar un poco qué es lo que hay que hacer en la segunda entrega que os resta, ¿no? Es una materia que se apoya en la idea de que la ética es una construcción colaborativa. Una construcción que se hace entre las distintas actores que interrelacionan con la organización, los stakeholders, ¿no? Y por lo mismo, no hablamos propiamente de ética. Nosotros hemos desarrollado en la revista Brumario de la Universidad del Siglo XXI, están los resultados de nuestra investigación, un cuestionario de autopercepción ética por las empresas cordobesas, ¿no? Precisamente parte de esta idea, ¿no? Es decir, no hablamos de ética solo cuando la empresa tiene un código, no hablamos de ética solo cuando decimos que hemos cumplido con la
normas de gestión ambiental, etcétera. Nada más, eso es lo básico, ¿no? Eso, pues, es como si yo digo que soy bueno por no matar, ¿no? Por cumplir la ley, ¿no? Hablamos de ética cuando construimos estos entornos de ecosistemas éticos que se dice, que involucran lo ambiental, lo social, pero también la tematización, el trabajo por los valores los sociales, con los valores humanos, ¿no? Y lo hacemos pues teniendo en cuenta estos principios fundamentales de sinceridad, simetría, reciprocidad e inclusión. Si definimos un código de ética y no involucramos de manera diferenciada y estratégicamente, por supuesto, a las distintas partes, los distintos interlocutores, ¿no? O si definimos un código de ética y no generamos los procesos de comunicación más simétricos posible, o damos importancia en los conflictos éticos de las distintas partes que pueden argumentar y contraargumentar, o somos sinceros con nuestros intereses, necesidades, dificultades, etcétera, pues todo ese ecosistema ético es una mascarada, forma parte de lo que Etkin llama la doble moral, es decir, ponerlo ahí para quedar bien, creemos que vamos a mejorar la imagen o la reputación de nuestra corporación, pero realmente pues, no lo estamos haciendo, ¿no? Y con el tiempo se nos viene abajo. Entonces este enfoque de la responsabilidad social vinculada a este paradigma multi-stakeholder, ¿no? Pues implica que no solo tenemos que ocuparnos de eso que llamamos las responsabilidades primarias que están especialmente vinculadas al entorno financiero, sino, o de las responsabilidades secundarias, ¿no? Que, pues, por ejemplo, cómo respetamos las leyes que regulan la competencia, o cómo, etcétera, sino también eso que se llama las responsabilidades terciarias, es decir, la sociedad en su conjunto, por eso se habla del paradigma de la empresa ciudadana, ¿no? Genera un valor, ¿no? Y reduce costes. Pensemos, por ejemplo, que las sociedades más desiguales, en las que existe más desigualdad, son sociedades en las que existe más delincuencia, en las que existen más enfermedades, en la que, pues, en fin, una serie de situaciones que tienen un costo para la propia organización y que por lo tanto la organización también tiene responsabilidades de manera colaborativa con otras organizaciones y, por supuesto, con el Estado, ¿no? Para poder comprender que tenemos que entender cómo son esos, digamos que la diversidad de esos stakeholders, pues ahí figuran, ¿no? Unas herramientas, ¿no? O el mapeo de stakeholders, porque nosotros a la hora de llevar a cabo una gestión estratégica de la construcción de integridad, según estas pautas que estamos comentando, pues tenemos que tener presente que no todos los stakeholders tienen el mismo poder, no todos los stakeholders tienen el mismo grado de legitimidad, ni han de ser satisfechos todos los stakeholders con el mismo tipo de urgencia. Eso no quiere decir que no se satisfaga a todos, sino hay que establecer una calendarización, un cronograma, o sea, una estrategia para el abordaje de esa situación, ¿no? Entonces esa visión, ¿no?, de los stakeholders nos remite a esta importancia, ¿no?, que tiene la identificación del lugar en el que se encuentran esos. No vamos a entrar muy en detalle en esta cuestión, sí, vamos a pasarla un poco por alta, ¿no?, porque hemos hablado ya de la gobernanza ética, es decir, la creación de esos ecosistemas éticos de manera holística e integral supone un enfoque colaborativo, ¿no?, que es lo que en la materia se llama los sistemas de gestión ambiental. Para poder implementar cualquier sistema siempre es bueno medir. Si nos vamos al paradigma de los ODS, que es el paradigma compartido por las organizaciones y las sociedades de nuestro mundo, pues hay algunas apuestas, algunos aportes, ¿no?, como para cómo vamos a, por ejemplo, tener indicadores que nos permitan medir un objetivo de desarrollo sostenible como la reducción de la pobreza y lo que es más importante, en qué colabora nuestra organización privada, nuestra empresa, en ese objetivo, ¿no? Y cuanto más objetivos tratemos de satisfacer, pues más éticos vamos a ser, por así decir, ¿no?
También en la materia viene que algunos indicadores de responsabilidad social, como los indicadores ESOS-IARSE, nos pueden ayudar, ¿no? Y que tienen esos paquetes de aplicación. Esto no voy a entrar porque está en la materia, ¿no? También podemos utilizar las normas ISO, ¿no? Y pues, o las normas ISO o herramientas de control interno como el MISIL, o el Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano, que nos hablan de pues, una estructura general de la cual nosotros evaluamos riesgos, gestionamos riesgos, medimos, etc. Es importante dentro de esta construcción de integridad. En la filmina anterior, si os fijáis, poníamos que tanto la construcción de integridad de manera colaborativa interorganizacionalmente, como la construcción de integridad al interior de cada organización, parte de una decisión política. Por tanto, una decisión política, pues una decisión política o puede ser una decisión de política de una organización, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Esto que llamamos la colaboración para la construcción de integridad presupone pues, el liderazgo, que también es algo que se está trabajando mucho, ético de los niveles directivos y de los niveles gerenciales, ¿no? Entonces, ahí en la materia, como veréis, se apela a la teoría del liderazgo integrativo de Daniel Goleman, en el que Goleman dice que un buen líder es el que integra diversos estilos de liderazgo. El liderazgo ético está precisamente relacionado a la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, que pues desde gestión del talento estudiamos cómo, por ejemplo, las personas que mejor se desarrollan en las organizaciones son las personas más inteligentes. Es decir, hay algunas mediciones, ¿no?, que señalan que personas que tienen un CI, ¿no?, por encima de 120, que ya se escapa de media bastante, pues no son las que obtienen un mejor crecimiento profesional, ¿no? Sí está estudiado que la inteligencia emocional, tanto en la dimensión social como en la dimensión intrapersonal de la que nos habla Goleman, pues sí que impacta mucho en el desarrollo de las personas en las organizaciones, en los trabajos, etc., ¿no? Entonces, justo, pero claro, pero hay otro problema, que también, aquí yo, Iñaki Piñuel, que es un psicólogo español, sí, Iñaki Piñuel, yo he anotado por aquí, pero así se llama, Iñaki Piñuel, ¿no?, que ha estudiado bastante bien, ¿no?, como muchas veces también en las organizaciones, eso que se llaman los psicópatas socialmente integrados, es decir, un psicópata es una persona que manipula las emociones, ¿no?, pero que no las vive, no las siente, ¿no? Entonces, un psicópata socialmente integrado es una persona que, pues a diferencia de los psicópatas usuales, que son pues escandalosos y todos queremos apartarnos de ellos por motivos obvios, pues nadie se da cuenta de ellos. Entonces, en una relación de pareja o en una familia o en una organización, del tipo que sea, pues son dañinos porque eso pasa desapercibido. Entonces, muchas veces, según Iñaki Piñuel y algunos estudiosos que han hecho estudios en Estados Unidos y Europa sobre todo al respecto, comentan que lo que define precisamente a estas organizaciones es que no se trabaja la dimensión. La dimensión ética nos ayuda a tener una sensibilidad para detectar la presencia de ese tipo de liderazgo que apoyan en perfiles patológicos y que son pues negativos. Pero bien, un liderazgo ético decimos un liderazgo que utiliza e integra los diversos estilos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer que una persona salga, lo llamamos, del lugar de confort, ¿no? Es decir, que pues, tiene un mal desempeño, está haciendo las cosas mal, necesitamos que cambie. Pues claro, muchas veces no sirve un liderazgo puramente orientativo o afiliativo, que se apoya en la emotividad, y la comprensión de las emociones del otro, en la empatía, etcétera, ¿no? Sino que pues, necesitamos a veces cierta dosis de coerción o autoridad, ¿no? Pero el buen líder, si se queda solo con el liderazgo coercitivo, como ha estudiado pues, Goleman, pues no funciona. No funciona porque generalmente eso se termina por convertir en una tiranía y se incentiva, genera rigideces, etcétera. Bueno, fijaros, decíamos antes que hay a veces un uso de la ética para, digamos que, pues, tratar de mejorar la imagen de la marca o la imagen de la organización, pero que no es real, ¿no? Aquí siempre hay que rescatar la idea de que la reputación, que remite a la confianza,
no es posible sin la integridad. Entonces, si en una organización construimos integridad, utilizando herramientas como estas u otras equivalentes, estamos construyendo reputación. La reputación, fijaros como viene ahí, transparencia, compromiso de los líderes, aceptación, los valores de la organización. Finalmente, pues ahí también viene, y os voy a pasar estas filminas para que las podáis usar ahora después por correo, ¿no? Los distintos modelos que podemos utilizar para crear organizaciones que colaboren en esta gobernanza ética y que trasciendan, por lo tanto, ese paradigma de la responsabilidad social entendida filantrópicamente, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, algunos ejemplos de, por ejemplo, utilizar códigos de conducta, formar en ética, algunos ejemplos. ¿Qué climas éticos tenemos que tratar de superar? Pues aquellos autoritarios que se apoyan en liderazgos éticos de corte coercitivo mayormente, ¿no?, que hay una desconexión, hay temor, etcétera, ¿no? Tenemos que ir evidentemente hasta climas lo más participativos posibles, ¿no? Para esto, prestar atención, como decíamos, al liderazgo, ¿no? Ahí vemos un poco las competencias que cada uno de estos tipos de liderazgo que nos habla Goleman tiene, ¿no? Y que nos vamos a encontrar. Y algunos modelos que también vienen en las lecturas sobre cómo, pues, incluir ese liderazgo ético, ¿no?, a través de este modelo de las 7 C, las 3 H, las 5 P. Bueno, no quiero entrar con más detalle porque ya llevo casi una hora y vamos a ver un poco qué es algunos tips para las actividades y escucharos, ¿no? Bueno, la actividad 4, ¿sí?, que dice que seleccionéis entre una y 3 prácticas de mejora, siguiendo el planeamiento estratégico de responsabilidad social. Ahí podéis acudir al diamante de Porter, ¿no? Os dejo la figura, para, pues, cómo la oportunidad, ¿no?, la llevamos a una estructura, ¿sí? Y qué factores van a ser importantes para que esa práctica sea exitosa, ¿no? Las 5 fuerzas de Porter también nos pueden ayudar, ¿no? Cómo nos va a generar valor esa práctica ética, los casos que tenéis, ¿no? De ahí, pues yo os diría que seáis, o cómo trabajamos, ¿no?, esa práctica ética desde las distintas eh, elementos que integran la cadena de valor, ¿no?, para aportar un valor diferencial. Eh,
Bueno, estoy de vuelta. No sé por qué se Se había, corta. se había congelado. Es que se corta. Ya me pasó ayer en otra clase, a esta hora, a las 7 menos algo, se corta todos los días. Voy a tener que hablar con el proveedor de internet. No sé en qué punto me quedé. Yo creo que me quedé en la filmina. eh, Estabas hablando de las 5 fuerzas de Porter. ok, gracias. Bueno, decía que podéis también apoyaros, ¿no? Estas filminas os las dejo como para que las podáis tomar a la hora de plantear vuestra resolución, ¿no? La resolución que vosotros hagáis, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Diríamos que esa estrategia ética, o sea, en el conjunto de la cadena de valor, ¿no? Para crear un valor ético diferencial, y también puedes utilizar este esquema, ¿no? Para ver un poco alguna práctica que podríais utilizar respecto al caso. La consigna 2, pues lo que se trata es de que uséis el cuadro de mando integral con perspectiva de sustentabilidad y que penséis para la dimensión financiera, por ejemplo, dos indicadores que podéis tomar de ESOS, de la Global Reporting Initiative, de SGE 21, también es interesante, es el que nosotros tomamos para el caso de la herramienta esta, el cuestionario de autopercepción ética de las organizaciones, de las empresas cordobesas, ¿no? El que os sea más útil, más claro ahí, para mí lo importante es ver un poco que captasteis la lógica de esto y que lo podéis aplicar, no tanto el tipo de aplicación que hacéis, ¿no? Tenéis que ir de las distintas perspectivas, financiera, cliente, proceso interno, formación, y buscando indicadores que utilizaríais para desarrollar esa estrategia, ¿no? La consigna 3 quiere decir, pues en un sistema de gestión ambiental y social, ¿no? Que tiene todas estas dimensiones, ¿no? La comunicación, por ejemplo, que hemos visto, mecanismos de queja, etcétera, ¿no? Pues cómo la política de integridad en la organización que estuvimos viendo hoy, ¿no? Eh, es que tratando un poco los riesgos que supone el caso problemático que habéis utilizado, pues yo ahí os sugiero que tratéis de pensar un poco qué instrumentos utilizaríais para construir la integridad en la organización, en la empresa, y cómo buscaríais modos de generar instancias de colaboración con las distintas organizaciones, etcétera, que están involucradas en la situación problemática para poder avanzar en esa dirección. Entonces es un poco lo que quería compartir con vosotros. Vamos a aquí ya de compartir. No sé si estáis por ahí todavía. Sí, 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 estamos aquí. Pues es un poco eso. No he tenido ocasión de que se sumaran hoy Marina y ¿cómo se llama? Uy, se me escapó el nombre del otro profesor. Son los profesores que corrigen, ¿no? Pero espero que dice Marcela que está con mala señal, ¿no? Pero bueno, no sé cómo os han ido las actividades anteriores, si tenéis alguna duda, alguna consulta, para que yo también hable con ellos, que son los profesores que se encargan de la corrección de las actividades y demás, ¿no? Nosotros venimos bien, ya teníamos más o menos todo armado, la consigna 1, 2, ahí son 3 o 4, son 3, 1 y 2, nos quedaba la 3, para interpretar un poco qué iba, así como dimensión, pero bueno, con esto ya creo que nos da un puntapié para poder avanzar. Bueno, pues me alegro, sí, ojalá que os sea de utilidad. Sí, lo importante es eso, ¿no? Pues como nosotros teníamos un profesor que siempre decía, lo importante es demostrar que están en el ajo, ¿no? Es decir, que manejan un poco los conceptos y estas ideas y ya está, ¿no? Así que, pero cualquier cosa, ahí, a ver, creo que Marcela mandó un mensaje, dice eso. Cualquier cosa, siempre estamos al servicio. No sé si queréis decir algo más o... Está bien. No, en el 3, que es un cuadro donde hay que poner dimensiones, actores y la parte de gobernanza ética, la parte de las dimensiones sería esta última imagen que mostrabas, ¿no? El seguimiento, la política, esas cosas. O sea, Claro, va, tal va cual. para ese lado.
va para ese lado. O puedes Ok. también trabajar, pues, cómo piensas trabajar en la cuestión del contexto de integridad, cómo mejorar la integridad teniendo en cuenta que los concejales esos son unos corruptos, etcétera, todo eso que viene en el caso, ¿no? Ujú. Algo así, por ahí sería. Mm. Perfecto. Buenísimo. Y bueno, creo que del resto no hay, no tenemos mucha más duda, creo. Ya nos enteraremos cuando la repasemos. Bueno, cualquier cosa, estamos ahí para servir, ¿sí? Dale, y después publican el video, así que de última volvemos a ver a repasar la clase misma. Dale, cualquier cosa, está ahí. Esta creo que os llega automáticamente la grabación, ¿no? Me parece que no es automático, pero en algún momento llega. Dale. Bueno, me fijo porque a mí sí que me llega, entonces la reenvío. Cuando mande las presentaciones, la presentación de hoy, reenvío la clase también. Buenísimo, dale, estaría buenísimo. Bueno, pues un gusto. Chao, Muchísimas chao. gracias. Hasta No, luego, por buenas favor. noches. A Adiós. vosotras y vosotros. Chao, chao. Gracias.